Que el Señor les bendiga a todos nuestros hermanos que nos pueden ver y escuchar a través de esta onda de internet, donde podemos compartir el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Para mí es una bendición poderlo hacer, poder compartir con ustedes la realidad y la verdad de la palabra y enfrentarnos a ella en razón de que nuestra fe debe ir creciendo día por día para que así podamos ser edificados. Vengo de la ciudad de Santiago de Chile a esta ciudad de Nashville a predicar la palabra del Señor y creo que este será una linda y hermosa oportunidad. Bien, vamos a entrar en materia. En esta hora vamos a hablar de una pregunta, una de las tantas preguntas que hizo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en el capítulo 18 de Lucas, en el versículo número 8. Dice: os digo que pronto les hará justicia, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te agradecemos la oportunidad hermosa de poder traer tu palabra a tu pueblo, saber que somos, Dios mío, bienaventurados por estar en tu presencia para poder ser alimentados, edificados, exhortados por tu palabra. Tu palabra de consolación viene a nuestra vida también para darnos la bendición que necesitamos en este día. Padre, por los méritos de Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Bueno, al leer este texto, referido al capítulo 18, en su comienzo, hablando de la oración y la necesidad de la perseverancia en la oración, hay una palabra insertada aquí que parece un poco distinta o diferente a lo que venía hablando el Señor. Y la pregunta tiene algunas cosas para explicar. ¿Acaso el Señor no sabe cuál es la condición de la iglesia de hoy? ¿Acaso Jesús no sabía en qué condiciones se encontraría la humanidad cuando Él retornara? ¿Acaso el Señor no sabe la condición de cada uno de nosotros respecto a la fe? Pareciera que esas preguntas no tuvieran ninguna lógica entonces acerca de la pregunta del Señor. Sin embargo, cuando examinamos el texto nos damos cuenta de que cuando el Señor habla de fe, habla de la solidez y la base del Evangelio. Preguntando al Señor: lo que yo prediqué, la fe verdadera del Evangelio, ¿estará en el corazón de muchos que me oyeron? ¿Cuál es el tipo de fe que estamos aceptando hoy? ¿Cuál es la condición aceptada de la iglesia acerca de la verdad? Y acerca de lo que debemos predicar y debemos creer. Entonces, refiriéndonos a este texto, de que qué tipo de pregunta hizo el Señor, justamente llamándonos un poco a la conciencia, a la conservación de lo que el Señor nos había entregado. Pues ciertamente, históricamente, y en el siglo de hoy también, hay muchas personas que han apostatado de la fe, han renunciado a la fe verdadera. Y el Señor conoce las circunstancias por las cuales nosotros dejamos de creer de la forma correcta. Entonces la pregunta podría tener un buen sentido, sabiendo de que muchos tienen fe, pero ¿de qué manera y en qué tienen fe? Judas, en el capítulo 1 de su carta reducida, dice, en el versículo número 3, amado, por la gran solicitud que tenía por escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo exhortándolo a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto apunta a una condición de la iglesia. Pero ¿cómo la iglesia ha ido perdiendo la lucidez, la claridad de lo que la palabra ha de ser predicada? Encontramos entonces en el día de hoy muchas causales por las cuales el Evangelio ha ido perdiendo la solidez de la primera fe, la solidez de las primeras cosas gloriosas que la fe nos entrega. Podríamos comenzar primeramente por la sociedad moderna y su influencia en la iglesia de hoy. Diríamos que la iglesia no debería ser influenciado por lo moderno. Sin embargo, vivimos en una sociedad moderna y esta sociedad moderna influye también en nuestra conducta, pero no debería apartarnos de la fe. Sin embargo, hay veces en que se pierde el sentido de la verdadera fe. Pablo a los romanos le dice, escribiendo en el capítulo 1, en el versículo 16, un versículo muy conocido del pueblo de Dios, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, pero luego agrega: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe del Evangelio vivirá.
Porque comúnmente escuchamos que hay personas que dicen, yo tengo mucha fe en, por ejemplo, en el doctor, tengo mucha fe en el mecánico, tengo mucha fe en ciertas personas. La fe debe estar basada en el conocimiento entregado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón, que el descreimiento del Evangelio se debe a muchas razones. Una de las razones es por los males de la sociedad moderna y de las religiones y las sectas de hoy. Han hecho apartar al hombre de la verdadera fe, del verdadero camino, de donde debería estar. Y muchos creyentes que alguna vez pertenecieron a la iglesia del Señor han ido cambiando su fe, han ido cambiando sus conceptos acerca de la fe verdadera y han ido creyendo en cosas y negando otras, aceptando unas y negando otras. Pero el Evangelio no cambia porque Jesucristo no cambia. El autor y consumador de la fe es Jesucristo, según Hebreos 12, y algunos han cambiado el sentido de la fe creyendo de manera diferente. Esa es una influencia propia de las sectas y los pensamientos modernos de hoy que en muchas partes se predican. Hay algunos que han cambiado también por el mal testimonio, han hecho que la fe del Evangelio se vaya perdiendo en algunos lugares, pero la cultura moderna tiene una influencia muy negativa sobre nosotros. Entonces, hoy día vemos en nuestras iglesias algunas manifestaciones que son copiadas de cosas del mundo. Eso hace que la verdadera fe que el Señor dejó plantada aquí en la tierra se vaya desvirtuando, vaya perdiendo valor. Entonces comienzan a aparecer agregados de doctrina y formas de ver la fe del Evangelio de una manera diferente. Pero también no hemos olvidarnos que Satanás también trabaja. La idea del diablo es apartarnos de la fe, llevarnos a creer en doctrinas de demonios, como dice Pablo en 1 de Timoteo. El ateísmo y las prácticas de hoy en día de ciencias ocultas han aumentado. Hoy existen muchas ceremonias espiritistas, ceremonias de horóscopos, tarot, adivinaciones, espiritismo, cartomancia, etcétera, que incluso por los programas de la televisión hay personas que le ponen atención y mayor creencia en algunas profecías que por allí, por la televisión, hablan de que ciertas cosas son reveladas y que va a ocurrir aquello o tal cosa. Sobre todo a fines de año, la gente le pone mucha atención a las predicciones de estos tarotistas y cartomancia para decir qué va a pasar en el mundo en el día de hoy. Ese aumento ha hecho de que la fe se ha puesto en dificultad porque algunos creen en algo, lo van negando y dándole crédito a lo que no es. Eso hace que la verdadera fe se vaya perdiendo. Eso le da sentido a la pregunta del Señor. Cuando yo venga a la tierra y haré la fe que yo dejé, la siembra que yo sembré, para cosechar en ustedes la verdadera esperanza de la salvación. La pérdida absoluta de la credibilidad de la palabra. Esto es un asunto de gente que no cree en Dios, que piensa que este libro que nosotros predicamos, esta palabra que nosotros hablamos, es una palabra vieja, es un libro arcaico, es un libro pasado, es un libro que ya no debería tener un sentido, que la ciencia de hoy justifica las cosas y que la fe en nada serviría para poder tener esperanza en algunas cosas que la ciencia las declara como nunca imposible de creer. Sin embargo, la palabra de Dios garantiza que este pensamiento de conducta, de incredulidad de la palabra, en el libro de Corintios, en el capítulo 1, dice la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por la fe del Evangelio, porque esa es la predicación nuestra, la fe del Evangelio. Estamos llamados a predicar acerca de la fe del Evangelio, no a ninguna otra cosa. Sin embargo, hemos sido influenciados y nos hemos puesto en franca contradicción con aquellas cosas. La iglesia no es la protestante de la edad de Lutero, que salía a reclamar los derechos de la fe. Sin embargo, hoy en día aceptamos muchas cosas con mucha liviandad. Es un problema, pues, que los gobiernos están haciendo leyes injustas. El libro de Isaías, en el capítulo 10, del 1 al 4, dice: hay de aquellos que dictan leyes injustas para oprimir a mi pueblo. Entonces, sin embargo, uno ve que estas cosas están ocurriendo con mucha facilidad. ¿Dónde está
el combate para estas cosas injustas de la tierra. Pues si la iglesia está basada, o estuviera enteramente basada en la palabra del Señor y contendiendo ardientemente por la fe y por la predicación del Evangelio, muchas cosas que ocurren hoy no ocurrían. Sin embargo, ocurre porque no hemos visto impedidos por lo que nuestra fe no alcanza a luchar contra estas cosas. El despotismo, el absolutismo de algunas personas hace que cada uno viva en el pecado, tomando el pecado como una diversión, dice el Proverbio 14:9, como si jugaran con el pecado. Hoy en día nada es malo. En el libro de Isaías, capítulo 5, verso 20, dice: hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, y a la luz tiniebla y a la tiniebla luz. Hoy día no existe, incluso dentro de la iglesia, el discernimiento. Hay muchas cosas que ocurren hoy en la iglesia que hacen que uno dude de la verdadera fe en ese lugar, porque no hay discernimiento de qué es bueno y qué es malo, qué aceptamos como bueno, qué aceptamos malo. Entonces, si nos basamos en la fe del Evangelio, en lo que Jesús nos predicó, en la caridad y en la luz, bendito sea Dios, que dejó a Jesucristo, sabíamos con mucha claridad lo que realmente es malo y es bueno. Entonces tenemos un problema. Entonces el mundo y muchos cristianos se han vuelto absolutos. Bueno, yo vivo como puedo, el Señor me conoce, sabe esto. No. Nosotros vivimos conforme a la palabra, vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora vamos a hablar un poquito del estado espiritual de la iglesia. ¿Hallará Jesús el fruto de lo que sembró en ti y en mí? ¿Hallará el Señor corazones comprometidos de una iglesia esperándolo, ministros despiertos y comprometidos con la fe y la verdad? ¿Cuántos mensajes hoy se oyen acerca de la venida de Cristo? ¿Cuántos están preocupados de los eventos para saber si el Señor está pronto a venir? Hay un despotismo, hay un absoluto negativismo y falta de fe en muchos. El estado espiritual, el Señor observa a su pueblo, el Señor conoce a su pueblo. El Señor sabe que en muchos lugares ya no se habla de la fe verdadera, ya no se habla del compromiso con Cristo. Ya son muchos que viven de la manera que ellos quieren, no comprometidos. Y lo peor, pasaría por los ministros. ¿Quiénes son los ministros de hoy? ¿En cuántos lugares hay personas ocupando cargos ministeriales que no deberían ocupar? ¿Cuántos no están comprometidos con la verdadera fe? ¿Recuerda cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice que la fe de su abuela Loaida y de su madre Eunice fue lo que fortaleció la vida de Timoteo? Timoteo fue llegar a un hombre de fe, un hombre que aprendió a vivir conforme a la palabra del Señor. La falsa doctrina. Pablo, en las cartas pastorales, en la segunda carta a Timoteo, le habla a Timoteo acerca de este gran mal de estos tiempos donde estamos inmersos nosotros ahora en este tiempo. En el capítulo número 4, en el versículo 3 y 4, Pablo le dice a Timoteo: porque vendrán tiempos que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán su oído de la verdad y volverán a las fábulas. Nos estamos alejando de la verdadera fe del Evangelio. Nos estamos oyendo fábulas y cuentos y mentiras de maestros que están sembrando en medio del pueblo del Señor todas estas cosas. En 2 Corintios, en el capítulo 11, el apóstol Pablo revela la condición de estos falsos maestros. Y quiero que oigan un poquito esto, porque muchos son engañados creyendo de que allí en el lugar donde están ya no le están hablando de la verdadera fe, y parece y aparentemente pareciera que fueran ministros del Señor. Pablo